Vaya por delante mi reconocimiento a Radio Valencia, Cadena SER y a todos los periodistas que honestamente intentan explicarnos cada día qué pasa en nuestra sociedad. Y ciertamente estos tiempos es bien complicado el ejercicio de la explicación de aquello que pasa entre nosotros. El periodismo ha sufrido como el sector que más esta crisis. Solo la construcción ha perdido porcentualmente y cuantitativamente más empleos que la comunicación. Y eso tiene consecuencias directas en la calidad de la democracia y entre nosotros también en la expresión del autogobierno de los valencianos. No hay democracia sin periodistas, ni hay democracia de calidad sin medios de comunicación de calidad, ni hay un país avanzado sin empresas de comunicación fuertes y sin editores comprometidos. Por eso necesitamos un ecosistema informativo valenciano potente, el nuevo Canal Nou y mucho más. Ese compromiso de los medios tan necesarios ha sido manifestado estos meses últimos con el apoyo de todos en la lucha contra los incendios con la campaña Stop al Foc. El periodismo valenciano ha demostrado que, además de informar, tiene la voluntad de generar conciencia en una cuestión donde la pedagogía colectiva es vital. Por ello, os quiero trasladar el agradecimiento a todos por mostrar la determinación de ser parte activa en el proceso de unión y modernización de la Comunitat Valenciana. Pero hay que ir más allá. Estos días de sufrimiento, a ratos de desesperanza, también se ha puesto de manifiesto la mejor reputación de esta tierra, la solidaridad de los ciudadanos con aquellos que sufrían el desalojo y el desconcierto provocado por el fuego. En los peores momentos surge también lo mejor de las personas. Mi reconocimiento a la ciudadanía y a todos los que han luchado, luchan decididamente y en las peores circunstancias para vencer el fuego. Y para redoblar los esfuerzos contra la lacra del fuego, hoy quiero anunciarles aquí la creación de un grupo específico de la Policía Autonómica para investigar y detener a quienes los provocan. Un grupo que se suma al trabajo pericial que realizan los agentes forestales de la Generalitat y que trabajará en coordinación con la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local. Vamos a achicar el espacio a quienes quieren destruir la naturaleza y la convivencia. Además, también modificaremos la LOTU para evitar la construcción en superficies quemadas con la intención de contrarrestar con la máxima seguridad jurídica la disposición que el actual Gobierno de España estableció y que posibilita la reclasificación de suelo forestal en supuestas razones imperiosas de interés público. Para que no haya dudas, no se podrá construir en terrenos quemados. Quiero en este breve análisis, en el inicio de curso, tras el primer año del nuevo Consell de la Generalitat, contextualizar la situación de la sociedad valenciana en medio de las incertidumbres que nos condicionan. En el ámbito europeo, asistimos impactados por el Brexit a la estupefacción y la parálisis de las instituciones europeas. El Brexit no es la causa de la crisis europea, es sin duda un detonante más. Cuando más Europa necesitamos, más débiles están las instituciones europeas y más languidece el sentimiento europeísta de una ciudadanía desengañada. Revitalizar Europa es reencontrarse con sus valores y en una reinvención democrática de la gobernanza. Porque la Unión también ha de ser impulsora de los derechos humanos, la mejor referencia de los mejores valores de la humanidad. Como bien recordaba la vicepresidenta, en la Comunitat Valenciana no nos hemos olvidado de la foto de Ailán. Reiteramos hoy que ya hicimos un ofrecimiento hace un año, el Barco de la Esperanza, para poder traer de inmediato a una pequeña parte de esas personas abandonadas a su suerte. Hoy lo reiteramos. Un año después, esta iniciativa continúa bloqueada por un gobierno, en funciones del Gobierno de España, al que hoy volvemos a reclamar que no ponga freno a la solidaridad de todos los valencianos. La Unión Europea debe consolidar el cambio de políticas iniciado por el Banco Central Europeo, porque no es austeridad, es restricción, porque no es rigor, es parálisis, y porque además nosotros
Ni estamos, ni al parecer se nos espera. No estamos por la escasa tradición europeísta de la derecha española y ahora por las circunstancias añadidas de la interinidad. Y la incertidumbre en España que provoca que, a efectos del propio Gobierno valenciano, sea este Gobierno el que ha estado más tiempo desconectado de una interlocución directa con un Gobierno en plenitud. Una situación en España de falta de acuerdo frente al que me gustaría contraponer el ejemplo valenciano. Aquí, en la Comunitat, conseguimos que primara la generosidad y el diálogo para construir el acuerdo del Botànic, que está permitiendo que la Comunitat Valenciana vuelva a funcionar desde la estabilidad, la honradez y la eficacia. Con carácter general, quiero decirles que el estado de interinidad del Gobierno central demuestra la fortaleza institucional del Estado de las autonomías. España no se ha desplomado institucionalmente por las comunidades autónomas. Es conveniente recordar que en España el 72% del gasto autonómico es gasto social. La educación, la sanidad, los servicios sociales, en definitiva, las políticas que perciben en su día a día las personas siguen funcionando gracias a que existe el Estado autonómico. Un Estado autonómico que, saben, en muchas ocasiones he dicho que hay que superar porque los acontecimientos así lo determinan y porque efectivamente ha sido una historia de éxito y para que lo continúe siendo tiene que avanzar. El estado del bienestar español no se entiende ni se sostiene sin las autonomías. Por eso se entiende menos la actitud de ataque frontal a las autonomías por parte del Gobierno en funciones y el desprecio a menudo de las élites centralistas. No podemos utilizar un calificativo menor ante la situación de extorsión política a la que el Gobierno ha decidido someter a las comunidades autónomas. Sin ir más lejos, en las últimas fechas hemos podido conocer los 2 últimos capítulos del libro de chantajes a la Comunitat Valenciana. El primer chantaje es la amenaza de recortar el Fondo de Liquidez Autonómico si no se hace al señor Rajoy presidente. Una muestra más de deslealtad institucional que se traduce en el bloqueo de 400 millones de euros para la Comunitat Valenciana. No podemos